Que me entreguen el carro. Por obvio, ¿o no? Claro. Me entreguen el carro, que me entreguen el televisor, que me entreguen la cosa, mejor dicho. Objeto del negocio jurídico. Más perjuicios moratorios desde que la obligación se hizo exigible hasta cuando entreguen la cosa, estimándolos y especificándolos bajo juramento como tasa de interés mensual si no aparece en el título ejecutivo. Entonces, de tal manera que allí se puede pedir que me entreguen la cosa más perjuicios moratorios. Si estamos hablando de obligaciones de hacer, pues el ejecutante demandará que se ejecute el hecho, que se realice el hecho, que se haga el hecho finalmente. Más perjuicios moratorios desde que la obligación se hizo exigible hasta cuando hagan el hecho y entreguen el hecho, ejecuten el hecho, estimándolos y especificándolos bajo juramento como tasa de interés mensual si no aparece en el título ejecutivo. Si la obligación es de no hacer, de abstención, de negación, de prohibición, que no construya más a una altura superior a tanto que le va a quitar la vista o el panorama hacia la ciudad, hacia la sabana, hacia el mar, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué es lo que se va a demandar allí? Como el negocio jurídico era para que no hiciera, y se dio una suma de dinero para no hacer, y el que recibió el dinero hizo, pues lo que va a pedir el ejecutante aquí es que destruyan lo hecho, más perjuicios moratorios desde que se hizo exigible la obligación, es decir, desde que se hizo el hecho hasta cuando haya la destrucción del hecho, estimándolos y especificándolos bajo juramento como tasa de interés mensual si no aparece en el título ejecutivo. Si la obligación es condicional y se pudo haber acordado en el negocio jurídico que cuando se cumpla con la obligación recibiría un dinero o una cosa o se haría o se realizaría o se ejecutaría un hecho o no se ejecutaría o no se realizaría un hecho. Allí en ese evento ustedes aplican lo que desarrollé anteriormente para sumas de dinero, para obligaciones de dar, para obligaciones de hacer y para las obligaciones de no hacer. Entonces depende de lo que se haya pactado en las obligaciones condicionales, que puede ser, repito, ya lo dije anteriormente, dinero, dar, hacer, no hacer. ¿Cómo se acumulan las pretensiones en las obligaciones alternativas? Igualmente la explicación la hice atrás cuando dije de qué se tratan las obligaciones alternativas. Es como se adquiere una obligación y el deudor tiene la facultad, porque se acordó en el negocio jurídico, satisfacer la obligación o de manera alternativa a su elección, o reembolsando el dinero, o en lugar del dinero entregando una cosa, o en lugar de la cosa ejecutando un hecho, o en lugar de ejecutar un hecho no haciendo un hecho. Eso permite entonces que ustedes retrocedan un poco y apliquen la mecánica y la manera como se acumulan las pretensiones de que hablé para cada uno de ese tipo de obligaciones. Por último, vamos a hablar de las obligaciones por perjuicio. Ya me habían escuchado decir que las obligaciones por perjuicios solamente se aplican y es procedente en relación con obligaciones de dar, hacer y no hacer. Perdón un momento. Repetimos. Entonces, para las obligaciones por perjuicios nos estamos refiriendo que es procedente para las obligaciones de dar,
hacer y no hacer. Ya mencioné y expliqué qué es perjuicio en las voces del Código Civil, hablando del daño emergente, del lucro cesante, e igualmente hablé de los perjuicios en el marco del Código General del Proceso para hablar sobre perjuicios compensatorios y perjuicios moratorios. Como el ítem que estoy desarrollando es la manera como se acumulan las pretensiones dependiendo de lo que se pretenda allí perseguir ejecutivamente, nos corresponde entonces ahora desarrollar cómo se acumularían las pretensiones cuando el ejecutante opta exclusivamente por perjuicios. Y cuando el ejecutante opta por perjuicios, no quiere decir nada más ni nada menos que por lo que opta el ejecutante es por dinero. Dinero, es decir, ya no le interesa que le cumplan o bien la obligación de dar, o que le cumplan con la obligación de hacer, o que le cumplan con la obligación de no hacer. O puede ser que aún esté interesado en que le cumplan con la obligación de hacer, con la obligación de dar y con la obligación de no hacer, pero él está advertido que ante esa posibilidad debe tener la destreza y la habilidad para saber cómo se acumulan las pretensiones en tratándose de perjuicios, y particularmente cuando lo que se está persiguiendo como perjuicios es consecuencia de una obligación de dar, de una obligación de hacer o de una obligación de no hacer. Pues bien, el ejecutante puede optar por dos opciones cuando está persiguiendo perjuicios. Y cuando digo perjuicios, me estoy refiriendo a los perjuicios compensatorios y a los perjuicios moratorios. Puede optar demandando ese tipo de perjuicios o bien de manera subsidiaria o de manera principal y directamente. Veamos cada una de ellas. Si el ejecutante opta por demandar perjuicios de manera subsidiaria, se deben acumular las pretensiones de la siguiente manera. Y tratándose de obligaciones de dar, entonces tendríamos lo siguiente. Sería, traten de figurativamente en su mente o allí en un escrito, hacer como una especie de quebrado. En lo siguiente, voy a tratar de transmitir el mensaje. Se pedirá que me entreguen la cosa, más perjuicios moratorios. Ya dijimos cómo. Raya o subsidiariamente, colóquenlo abajo, o subsidiariamente, perjuicios compensatorios más perjuicios moratorios. Y lo está pidiendo de manera subsidiaria porque quiere adelantarse ante el evento y la gran posibilidad que existe que el ejecutado finalmente no entregue la cosa debida en la manera y en la forma ordenada en el auto de pago o mandamiento de pago. Y entonces el ejecutante tiene que ir adelante y no atrás. Y por eso utiliza demandar perjuicios en general de manera subsidiaria. En tratándose de obligaciones de hacer, ejecutar un hecho, ¿qué haría el ejecutante? Primero, o arriba, que se ejecute el hecho más perjuicios moratorios. Si quiere, rayen ahí abajo. Y subsidiariamente abajo, escriban, opta por perjuicios compensatorios más perjuicios moratorios. Si hablamos de obligaciones de no hacer, tendríamos entonces para acumular las pretensiones de la siguiente manera: que se destruya lo hecho más perjuicios moratorios. Recuerden que los perjuicios moratorios es dinero, ¿no?
subsidiariamente, coloquen la pretensión principal arriba y subsidiariamente coloquen hacia abajo, compensatorios más perjuicios moratorios. Se menciona que los perjuicios compensatorios y moratorios se pueden demandar subsidiaria porque aún el ejecutante tiene el interés de que le cumplan con la obligación original, claro, más que el ejecutado adicionalmente pague sus perjuicios moratorios. Pero como él está interesado en que le cumplan con la obligación original, también debe tener la perspectiva o la expectativa o la posibilidad de que el ejecutado no cumpla con la obligación original, en cuyo evento, si no cumple con la obligación original, la ejecución sigue por dinero. Y decir que la ejecución sigue por dinero es seguir la ejecución por lo pedido de manera subsidiaria. Puede ser que el ejecutante, como les dije hace unos instantes, opte por esa otra opción que tiene, de demandar perjuicios de manera directa y principal. Y cuando decimos demandar perjuicios de manera directa y principal, significa que ya al ejecutante no le interesa que le cumpla con la obligación original y él mejor opta directamente porque la ejecución se adelante por dinero. De tal manera que, tratándose de obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, el ejecutante opta directamente y de manera principal porque se profiere mandamiento de pago por perjuicios compensatorios más perjuicios moratorios, que son, como lo he dicho varias veces, es sumas de dinero. Es decir, la ejecución se inicia por sumas líquidas de dinero. Entonces, por favor, a manera de resumen tendríamos lo siguiente. Si lo que se persigue es sumas líquidas de dinero, las pretensiones que se pueden acumular allí es por el capital más los intereses remuneratorios más los intereses de plazo. Y no voy a incluirles, perdón, voy a utilizar otra expresión, cláusulas penales, ni no por cláusulas penales, ni por simple retardo, ni por incumplimiento, porque se complicaría más el tema. Me interesa que sepan esto, que es lo básico. Pero hay la gran posibilidad también de acumular cláusulas penales por incumplimiento y cláusulas penales por simple retardo. Pues bien, si tratamos de obligaciones de dar, se opta porque me entreguen el bien más perjuicios moratorios. Si estamos persiguiendo obligaciones de hacer, que ejecuten el hecho más perjuicios moratorios. Si estamos persiguiendo obligaciones de no hacer, destrucción de lo hecho más perjuicios moratorios. Ahora bien, estoy haciendo una síntesis allí. El ejecutante tiene la opción de demandar perjuicios compensatorios y perjuicios moratorios de manera subsidiaria o de manera principal, que solamente es procedente y se aplica para las obligaciones de dar, hacer y no hacer. De tal manera que, ¿cómo quedaría el asunto? Estoy haciendo un resumen ejecutivo allí. Si estamos hablando de obligaciones de dar, sería que me entreguen la cosa, especie inmueble o género distinto de dinero, más perjuicios moratorios, subsidiariamente y ante el evento de que el ejecutado no cumpla con el auto de apremio, se siga la ejecución subsidiariamente por perjuicios compensatorios más perjuicios moratorios. Si la obligación es de hacer, se demandará de manera principal que ejecuten el hecho más los perjuicios moratorios, y ante el evento de que el ejecutado no cumpla con la obligación de hacer, subsidiariamente siga ejecución por perjuicios compensatorios más perjuicios moratorios. Si la obligación es de no hacer, de manera principal tendrá que pedirse allí la destrucción de lo hecho más perjuicios moratorios, y subsidiariamente y ante el evento de que no se destruya lo hecho, se puede optar por perjuicios compensatorios más perjuicios moratorios. Eso lo puede hacer de manera subsidiaria,
Ahora bien, si ya no le interesa al ejecutante para nada que se cumpla con la obligación original de dar, de hacer o no hacer, sencillamente opta de manera directa y principal por perjuicios compensatorios y perjuicios moratorios. Bien, entonces por favor, damos entonces por concluido allí esta explicación. Bien, miremos por favor el artículo 424 del Código General del Proceso. Leamos el artículo 426. Veamos el artículo 428. Bueno, era importante la lectura sobre todo de todos los artículos, pero de manera particular este, y para llamar la atención en el último inciso de ese artículo, que lo leyeron ahora 2 veces. Yo creo que después de haber escuchado esta clase y después de haber repetido en 2 oportunidades cómo se acumulan las pretensiones en tratándose de perjuicios, ustedes no tienen excusa de ninguna naturaleza si en el ejercicio profesional aquellos que se dediquen de pronto a estas leyes del derecho acumulen malas pretensiones. Si se habla de perjuicios tanto compensatorios como moratorios, en tratándose de obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer, el error que cometan si ustedes no piden, o mejor, si están interesados aún en que la obligación original se cumpla, pero no saben cómo pedir perjuicios de manera subsidiaria o no lo hacen, sencillamente están corriendo el riesgo que si el ejecutado no cumple con la obligación original o la principal, como lo ordena el mandamiento de pago, sencillamente le van a declarar el terminado el proceso por auto que no admite ni apelación. Para que adelantar un proceso ejecutivo para recuperar coercitivamente o pretender coercitivamente el cumplimiento de una obligación de dinero, le terminan el proceso con providencia que no es susceptible de apelación. Entonces, más allá de llamar la atención, es para que le pongan cuidado a ese artículo para quienes en un futuro, que seguramente es muy cercano, van a estar ejerciendo la profesión y por qué no, se van a ubicar de pronto en esta rama del derecho. Adicionalmente, porque estas normas del proceso ejecutivo se aplican a los procesos ejecutivos en familia, a los procesos ejecutivos en laboral, esas disposiciones también por remisión a lo contencioso. Adicionalmente, porque estas normas del proceso ejecutivo se aplican a los procesos ejecutivos en familia, a los procesos ejecutivos en laboral, esas disposiciones también por remisión a lo contencioso. Es decir, el que sabe del código, el que sabe del proceso ejecutivo en el marco del código del proceso se va a defender en todos los procesos de ejecución que se adelantan ante otras jurisdicciones. Bien, de otro lado, digamos lo siguiente. Alguien que quiera leer el artículo 429 del Código General del Proceso, artículo 429. Una pregunta para la próxima clase. ¿Por qué la confesión en el curso del proceso ejecutivo o de un proceso declarativo no constituye título ejecutivo? Repito, porque la confesión, consecuencia de un proceso, consecuencia de un interrogatorio de parte, no constituye título ejecutivo, no constituye título ejecutivo. De otro lado, el tema para la próxima clase va a ser, o mejor, vamos a empezar a desarrollar ya las etapas del proceso ejecutivo. Para mencionar que hay 3 grandes situaciones o hipótesis que allí está regulando el legislador en el proceso ejecutivo,
que no son las únicas, simplemente el legislador reguló las que son de pronto más frecuentes, pero no son las únicas, y se puede presentar combinación entre todas ellas, y ha regulado 3 situaciones o hipótesis, que es que el ejecutado satisface la obligación de acuerdo con lo ordenado en el mandamiento de pago. 2, el ejecutado no se opone y guarda silencio, no paga tampoco, guarda silencio. Y 3, cuando el ejecutado propone excepciones de mérito. Vamos a iniciar con su desarrollo en la próxima clase, cuando hable de los perjuicios, como los titula el Código Civil, y los perjuicios como los titula el Código General del Proceso. La pregunta ahora es saber dónde se ubica el daño emergente y el lucro cesante en relación con los perjuicios, si los ubican en los moratorios, o los ubican en los moratorios, o no los ubican en ningún lado, o dónde ubicarían los perjuicios, repito, de daño emergente y lucro cesante, dónde los ubicarían ya mirándolo a la luz del Código General del Proceso. A ver dónde se ubican. Si los compensatorios en el lucro, en el daño emergente, o el lucro cesante y el daño emergente en los compensatorios, o los compensatorios con el daño emergente y los moratorios con el lucro cesante, o en ninguno, no sé, analícenlo. Es un tema válido. Voy a decir que entonces si no hay más preguntas, entonces voy a despedir de ustedes. Me alegra escucharlos, porque no digo que me alegra verlos, porque nunca veo a nadie. Cuídense y hablamos la próxima clase. Ok, que descansen.